Gracias, Carla. Impresionantes imágenes y uno espera pues que las tendencias volcánicas se vayan también apagando en nuestro ámbito político. ¿Será? ¿No será? El viernes tuvimos una interesante entrevista exclusiva con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Evidentemente, a pesar de los cuestionamientos que prevalecen en algunos ministerios, evidentemente los términos de relacionamiento han cambiado entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Es así o no? Porque hay quienes señalan, sin embargo, que la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza puede prolongar, de todas maneras, la propia presidenta del Consejo de Ministros lo consideró así, podría prolongar pues una cierta tendencia a la conflictividad entre ambos poderes del Estado. Vamos a conversar, comenzando con este tema, con Johnny Lezcano, ex candidato presidencial de Acción Popular, partido que por supuesto además ocupa la presidencia de la mesa directiva del Parlamento. ¿Cómo está usted, Johnny? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Un saludo a todo el país. Lo primero que le preguntaba, este tema de la cuestión de confianza, de la regulación de la cuestión de confianza, insisten varios constitucionalistas que esto se trata en realidad de una reforma constitucional y que en todo caso tendría que pasar por 2 legislaturas. Caso contrario, se estaría recortando de manera inadecuada las atribuciones del Ejecutivo. Otros, por supuesto, piensan distinto. ¿Tienen una posición tomada en el partido? En el partido, bueno, los parlamentarios seguramente que van a discutir para hacer la votación en el Pleno, los congresistas de Acción Popular, pero yo tengo mi propia opinión. Yo creo que estos asuntos de la cuestión de confianza que pretende recortar de algunas maneras algunas facultades del presidente de la República, extiende el conflicto. Algunos proponen la cuestión de confianza para limitarla desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Obviamente hay otras medidas que pretenden pues también detener este tipo de medidas, ¿no? Se habla de vacancias, se habla de cuestión de confianza y creo que estos temas traen más problemas que beneficios en el Perú. Debíamos estar viendo otros asuntos sobre el agro, sobre educación, sobre la salud, que creo que es lo que los peruanos están esperando, sobre la sube de los precios, porque los precios han subido de los alimentos fundamentalmente. Entonces yo hubiera esperado y hubiera preferido que el Congreso deseche esta medida, que las aguas vuelvan a su nivel, que quede así la legislación de uno u otro lado, tanto de la vacancia como la cuestión de confianza, y puedan dedicarse a otros menesteres, a otros asuntos que el Perú está reclamando. De tal manera que yo veo que esto de estar empujando temas conflictivos trae más conflictos, adicionando los problemas que tenemos ahora con algún ministro, con el ministro del Interior. Obviamente no se puede avanzar, nos quedamos en la pura confrontación, contradicción, y no estamos haciendo absolutamente nada por atender, repito, las necesidades y los problemas de los millones de peruanos. Repito, yo hubiera preferido que el tema quede ahí, que la cuestión de confianza no se toque, porque yo también soy de la opinión, porque si le haces una modificación a la cuestión de confianza, no habiendo una especificación en la Constitución en qué casos procede, entonces lo que estás haciendo es modificar la Constitución con una ley ordinaria y eso es absolutamente inconstitucional. Bien. Queda clara la posición. Ahora mismo regresamos a las controversias en el gabinete, pero ¿qué le ha parecido el cambio en la presidencia del Consejo de Ministros? Yo en general creo que están bien, o sea, hay un paso adelante, no hay un paso atrás. Yo creo que se ha corregido las cosas, tan cierto es esto que el dólar ha comenzado a bajar, ¿no? Esta mañana decía algún locutor de la radio, decía en una radio local que el dólar está en 4.07, ha bajado, está en 4.12. Es decir, el efecto es positivo, las aguas debían calmarse, como acabo de referir, la situación, digamos, de las personas que han ingresado al gabinete son de mayor experiencia, serenidad, no son conflictivas, no crean problemas. La primera ministra es mujer, creo que ha hecho un buen trabajo en el Parlamento Nacional. Hay algunos ministros que han ingresado también, a excepción del de Interior, que ha causado mucho problema y creo que ha sido en error del gobierno retirarlo al ministro Juan Carrasco, que es un luchador contra la corrupción en el norte, tiene mucha simpatía. Yo creo que ha habido un desacierto en eso, ¿no? De tal manera que, pero por lo menos las cosas han mejorado.
Y creo que lo importante de todos los grupos políticos, de todos en general, es ayudar a un gobierno que requiere ayuda, que en efecto requiere ayuda y que pide ayuda y que obviamente los peruanos tenemos que ayudar. Para eso están los partidos políticos, para eso están las organizaciones de la sociedad civil, para eso está, para llevar todos al Perú adelante. Porque si nos enfrascamos en estos temas que ya son reiterativos, vacancia, vacancia, cuestión de confianza. Obviamente esto es una situación de locos y que no va a permitir un desarrollo adecuado en el gobierno peruano ni en el funcionamiento del Congreso. Ese error al que usted se refiere parece ser en parte, sin justificar de ninguna manera, por supuesto, el error, parece ser en parte precisamente la salida que el presidente Castillo vio para poder evitar probablemente una ruptura o sea, tanto interior como educación, donde también hay quienes señalan que habría pues un retroceso, ¿no?, con la salida esta intempestiva del ministro Cadillo y poner pues a un ministro que en realidad es muy cercano al nuevo gremio dirigido por el presidente, el caso del señor ministro del Interior, bueno, vinculado pues con las figuras en la defensa penal, ¿no?, de las figuras de Perú Libre, pareciera precisamente ser consecuencia de esta reacción de Castillo de decir, bueno, voy a darles algo, ¿no? Voy a darles algo para evitar una ruptura. Y esto pasa en parte porque, claro, no se ve todavía una suerte de, no sé cómo llamarlo, si alianza de gobernabilidad en el Parlamento, precisamente. Sí, mira, al parecer la designación del ministro del Interior es eso, ¿no? Darle un ministro a ese sector que dirige o que lidera el señor Cerrón y el señor Bellido. Pero igual ha sucedido una protesta después de la designación del nuevo gabinete, salió parte de la bancada de Perú Libre a hacer oposición a su gobierno, lo cual a mí me parece inaudito, porque eso se debe discutir internamente, ¿no? Si la bancada oficialista comienza a petardear también al gobierno, ahí el gobierno tiene dos frentes, la oposición y su propia bancada. Entonces estamos obstaculizando más, estamos buscando el retroceso, ¿no? Y obviamente a ese paso el gobierno se va a ir debilitando poco a poco. Entonces pareciera que esa cuota de poder, entre comillas, que se le ha dado a Cerrón y ese sector de Perú Libre no ha surtido mucho efecto. Bueno, al día siguiente salió con otro discurso el señor vocero de la bancada de Perú Libre, pero se nota que no están contentos, no están satisfechos de la conformación del nuevo gabinete. Ahora, bueno, hay otro problema que es el ministro de Educación con el ministro del Interior. Habiendo existido en el gabinete anterior, habiéndose designado dos personas que eran muy buenas, que no había mucho cuestionamiento, quizás del Interior por la situación de la renuncia, pero es una cuestión formal, el asunto que era una persona que se dedicaba mucho a la lucha contra la corrupción. Pero yo creo que van a seguir los conflictos, van a seguir los problemas, si nosotros insistimos desde el Congreso a presentar iniciativas que no son las más convenientes para lograr consensos, como tú bien dices, para lograr una especie de acuerdo entre el Congreso internamente y luego que vayan al Ejecutivo a plantear determinados asuntos para trabajar por el Perú. Se van a quedar estancados, señor. En el Congreso debe haber una agenda, presentarla al Ejecutivo para trabajar conjuntamente y llevar adelante el Perú, porque si no el Perú es el perjudicado. Los peruanos vamos a ser los afectados. Sí, sería muy interesante precisamente proponer esta agenda. ¿Cómo está por dentro la bancada de Acción Popular? Hemos estado conversando con varios de los parlamentarios, en algunos se ve un acento, digamos, incluso por justificar o proteger lo que fue la brevísima y cuestionada presidencia de Merino de Lama. Usted claramente no estaba en esa línea. Hay otros parlamentarios que efectivamente son más críticos. De repente hay un acento más puesto en provincia, donde se podría establecer algunas líneas de trabajo con el gobierno. La presidenta del Congreso, bueno, a veces sale con cierto tipo de declaraciones, también ha recibido críticas. ¿Cómo está la bancada de Acción Popular, que de todas maneras pues es fundamental dentro del Parlamento? Bueno, la bancada está trabajando, discute los temas internamente. Cada uno tiene su opinión en algunos asuntos controvertidos, como es este asunto del anterior Congreso, que a mí me pareció que le hizo mucho daño al partido. Hay algunos parlamentarios
que no creen así, bueno, están en el derecho de dar su opinión, pero en lo posible están tratando de trabajar, como se ve en las votaciones y en otras decisiones, de manera conjunta, están expidiendo sus comunicados conjuntamente, no hay ningún tipo de problemas, pero en medio de algunas, digamos, discrepancias internas, la bancada está trabajando en una misma línea, se están poniendo de acuerdo, votan los temas, se ponen de acuerdo en esos temas y si no hay acuerdo, obviamente lo someten a una decisión democrática y creo que está trabajando en ese sentido y a pesar de las dificultades que tiene, de los puntos de vista distintos, me parece que está mucho más cohesionada que la bancada anterior, ¿no? Pensando más en el partido, pensando más en el Perú. Oiga, ¿qué pasó con la elección interna? Tuvimos a varios de los candidatos acá, a tres, si mal no recuerdo. Bueno, en realidad ya terminó el proceso electoral, hay un resultado preliminar. Entiendo que van llegando las actas poco a poco del interior del país, de las provincias, de los lugares donde se han votado, pero el problema que se ha tenido es que esto debió, digamos, ver con mayor celo la OMP, en que algunos correligionarios han votado y algunos no han votado. O sea, los que tenían mesa en su lugar han votado. Y en la anterior elección, cuando yo fui elegido candidato presidencial, donde no había mesa, los correligionarios de esos lugares iban donde había mesa, con lo cual se respetaba el derecho al voto, que es un derecho constitucional. De manera tal que ahora tenemos ese problema. Entiendo que hay un candidato a la Secretaría General que ha presentado una nulidad, porque obviamente si hay algunos que votan y algunos que no votan, ahí hay una situación bastante complicada para digamos, ver el resultado final de una elección. Por lo tanto, vamos a tener una discusión adicional a esto, ¿no? Pero se ha llevado la elección, se ha ido a votar, pero con esta situación que me parece que se tiene que estudiar bien por el Comité Electoral Nacional para que pueda resolverlo conforme a la Constitución y conforme a la ley. Bueno, estaremos muy pendientes. Se está cuestionando, vamos a ir a una pausa, regresamos con Johnny Lescano, ¿verdad? Regresamos de inmediato, Johnny Lescano. Johnny Lescano, ex candidato presidencial de Acción Popular, ex congresista, por supuesto. Se ha venido cuestionando el tema del financiamiento público de los partidos políticos, salió un reportaje que han pagado, en fin, maestrías, que yo entiendo en estricto ello no es ilegal, porque estamos hablando de capacitación, pero hay cuestionamientos con respecto al destino de estos fondos y si deberían ser mejor regulados. ¿Qué piensa usted al respecto y cómo lo está manejando Acción Popular? En realidad, Enrique, a mí me parece inaudito que se estén pagando maestrías y otras cosas, financiando a empresas o a personas que son del mismo partido político y de esa manera utilizar los fondos del Estado. Eso me parece francamente una defraudación, ¿no? El dinero del Estado es para hacer investigación, para hacer cursos, pero aquí obviamente parece que los que están usando ese dinero lo hacen en beneficio de sus propios militantes y gente bastante cuestionada que estuvo en el Congreso también. Entonces eso me parece una sacada de vuelta a la ley y un parro de los fondos del Estado que están destinados para fortalecer los partidos y aquí no hay un fortalecimiento, pues hay realmente se está disponiendo mal el dinero de todos los peruanos. En el caso nuestro, Enrique, nosotros no estamos utilizando para esos efectos, no hay ningún tipo de contratos para los propios militantes, absolutamente nada en ese sentido. El dinero está casi intacto, no se ha tocado, porque para poderlo tocar uno tiene que hacer actividades que obviamente vayan en la línea de la ley, ¿no? Y para la investigación fundamentalmente, para poder fortalecer los comités y todo lo demás. Pero no hay una situación de esta naturaleza, se está utilizando con mucho cuidado el dinero y consecuentemente, mira, fíjate, nosotros no de este dinero que da el Estado, sino de las cuotas que dan los candidatos y los militantes de 1.600.000 que tenía el partido,
nosotros hemos gastado solamente 130.000 soles en la campaña nacional. 130.000 soles. Todo lo demás lo han puesto los militantes, los que realmente han ayudado, los que realmente han aportado, los que han apoyado bastante, han salido de todos los trabajadores, de los profesionales. Pero 130.000 en una campaña nacional es lo que hemos gastado, lo cual demuestra una situación responsable en el manejo de los recursos. Así hemos manejado la campaña y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido de la guerra sucia y demás, hemos tenido la suerte de poner 16 parlamentarios en el Congreso, 16 peruanos elegidos por Acción Popular y un partido que sigue adelante, ¿no? Ahora, hablando del partido y hablando de lo que usted nos acaba de decir, que si el gobierno requiere ayuda y pide ayuda, habría que dársela. El ministro de la Producción, el titular de Produce, José Incio, es militante de Acción Popular y hay voces de Acción Popular que le reclamaron que o pida licencia o se retire. Efectivamente, él ha solicitado suspender su afiliación. ¿Usted está de acuerdo con ello? A ver, yo creo, Enrique, que cuando un peruano es convocado, el peruano tiene la obligación de colaborar con su país, con su patria, ¿no? En cualquier acción que sea en beneficio de todos. Nosotros debíamos estar, digamos, alegres, contentos, los de Acción Popular, que el presidente ha convocado a una acción populista que trabaja en proinversión, ya es funcionario del Estado, Claro. Y que hace un trabajo serio, responsable, es un hombre honrado y que puede hacer un gran trabajo en el Ministerio de la Producción. Si a nosotros nos hubieran pedido, oiga, señor, sugiéranos algún peruano, alguna persona, nosotros lo hubiéramos sugerido, porque eso es colaborar con el país, eso es colaborar para que vaya adelante el país. No nos han sugerido, no nos han pedido, no hay ningún acuerdo, ni repartija, ni componendas. Este señor profesional, militante del partido, ha sido designado y de esa manera se nota que hay pues hombres capaces que no son marqueteados, pues no están en los medios, todo, pero son hombres profesionales, buenos, miles hay en el Perú, que son convocados y que pueden trabajar muy bien. Pero no tendría por qué suspender su afiliación entonces, desde su perspectiva. No, es que hay normas administrativas dentro del partido de que indica que para asumir un cargo político de esta naturaleza tienen que los órganos partidarios autorizarlo. Bien. Pero si vemos nosotros que hay un hombre honrado, bueno, que tiene capacidad, que está siendo convocado por un gobierno que requiere ayuda, y decirle, váyase, expúlsenlo, que renuncie. A mí me parece, pues, un maltrato incalificable en vez de apoyarlo, en vez de decirle que se tiene que regularizar ese proceso administrativo partidario y no estar echándole piedras, porque si no, ¿en qué quedamos, pues? ¿Qué cosa es la política? De destrucción y ver qué posición extrema queda, como estamos viendo ahora esa discusión entre, dicen, los rojos y los otros, los de la derecha extrema, y destrozarse entre ellos. ¿Esa es la política? ¿O la política es construir un país? Bien. Entonces, la gente ha perdido visión. ¿Qué cosa es la política? No es la destrucción de los adversarios, es la construcción de un país. Esa es la política, conseguir que los peruanos vivan mejor. Y si hay alguna persona que tiene que contribuir a eso, felicitaciones, hay que apoyarlo en vez de estar molestándolo, pensando ahí cosas que nunca han sucedido, porque hay un viejo dicho, ¿no? Cada ladrón cree que uno es su condición, piensa que porque un profesional distinguido entra a colaborar con un gobierno, alguna repartija hay. Pues a nosotros nunca entramos en repartijas, y más bien yo quiero felicitar, mira, al ingeniero Incio, yo lo conozco muy poco, creo que 2 veces he conversado con él, o un saludo, pero es un profesional distinguido del partido. Perfecto, Johnny Lescano, muchas gracias por esta conversación y por marcar sus líneas de manera muy clara. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a Kurt Burneo, profesor investigador de Centrum Católica, exministro de la Producción, exdirector del Banco Central de Reserva. Por supuesto, una institución en boca de muchos. Ahora mismo el dólar se ha cotizado a la baja en 4.079, su nivel más bajo después de un tiempo. Esto prosigue no solamente al cambio de gabinete, a la entrada de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, sino también a la ratificación de Julio Velarde y al frente del BCR, y a la designación de los 3 directores adicionales que le tocaba al Ejecutivo. ¿Cómo está, Kurt? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches y gracias por la invitación. Lo del dólar es muy interesante porque usted en los últimos días había dicho que, había declarado a otro medio que el BCR podía ser un poco más audaz para poder todavía reducir más el tipo de cambio. Usted propuso incluso una intervención de 400 millones de dólares en el mercado spot y que eso podría estar bajando el dólar a 3,75. Del BCR le han respondido que no hay un tamaño de intervención que vaya a definir realmente ello, que podría darse una intervención de 1 millón que tenga en un determinado momento una gran influencia y que nada aseguraría algo así, pero es un debate en todo caso entre expertos y es interesante porque usted ha sido director del Banco Central de Reserva y conoce cuáles son las funciones del BCR. Elabore, por favor, al respecto. La cosa es en realidad simple. Todos sabemos que una depreciación del tipo de cambio tiene efectos sobre lo que es la inflación. El canal de comunicación, básicamente son tres canales de comunicación entre lo que es una depreciación del tipo de cambio y lo que es la inflación, la subida del índice de precio al consumidor. Las tres fuentes de relación son las siguientes. La primera es que en la canasta de consumo existen bienes importados. Desde el momento en que sube el tipo de cambio, los precios de los bienes importados en soles se incrementan y ahí tenemos una fuente de generación de inflación. Adicionalmente, dado inclusive por un tema de coyuntura internacional de mercados, el precio, por ejemplo, de algunos insumos importados básicos, como es el caso de la soya para producir aceite, o del trigo para producir galletas, panes y fideos. Y hablamos del mismo petróleo, inclusive la subida del precio del petróleo hace que el petróleo que sirve de insumo para la fabricación de combustible se incremente. O sea, ese es el segundo canal. Y el tercer canal es sencillamente cuando los productores locales que compiten con productos importados dentro de la canasta, se observa, digamos, que podrían tener un mayor margen para elevar sus precios. Como consecuencia de lo primero que señalé, es decir, el precio de bienes importados más caros. Entonces, si está claro que el único objetivo del Banco Central es la estabilidad monetaria y la estabilidad de precios, por decirlo en términos más simples, evidentemente tiene que desarrollar una estrategia, no estamos hablando de medidas aisladas, es una estrategia que considera, entre otras cosas, por ejemplo, reforzar la tendencia a la baja del tipo de cambio, que es lo que estamos mirando ahora, porque obviamente lo que está pasando también es que los mercados internalizan que con este gabinete existe una mayor probabilidad de que haya un mejor entendimiento con el poder legislativo y obviamente también que hayan o cesen este absoluto o absurdo pugilato entre lo que es el Congreso y el Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando de una situación en la cual lo que yo señalo es que sí es posible que haya, digamos, una mayor presencia del Banco Central dentro de lo que vendría a ser la moderación del alza del tipo de cambio, por las razones que acabo de explicar. Y también es importante señalar que si bien es cierto, oficialmente el Banco Central solamente interviene en el mercado cambiario para fines de reducir la volatilidad, reducir la variabilidad del tipo de cambio, en la práctica también el Banco Central mira lo que es el nivel del tipo de cambio y existe para fines de trabajo un rango entre el cual el Banco Central permite que el tipo de cambio fluctúe con libertad. Pero cuando se va, por ejemplo, por encima de un techo, el Banco Central interviene. Entonces, lo oficial es que el Banco Central interviene solamente para reducir la volatilidad. Pero en la práctica, y lo sabemos todos aquellos que hemos sido directores en el Banco Central, definitivamente hay un rango dentro del cual fluctúa con libertad, digamos, el tipo de cambio, y que el Banco Central interviene cuando el tipo de cambio, por ejemplo, se va por encima del techo. Eso es lo que se llama en teoría económica un régimen cambiario de flotación intervenida o flotación sucia. Entonces, evidentemente, en un cierto, una mayor presencia o sostenibilidad de intervención del Banco Central, que no es nuevo, dicho sea de paso. O sea, si quisiera mencionar una experiencia en específico, en marzo, abril del año 2006, se produce una situación parecida a la que vemos ahora, pero la diferencia es que en esa oportunidad, en aras de moderar la fluctuación del tipo de cambio y sobre todo su nivel, el Banco Central terminaba interviniendo mucho más sostenidamente dentro de lo que es el mercado cambiario. O sea, el hecho de que el Banco Central no solamente mire la flotación, la volatilidad del tipo de cambio, sino que mire también el nivel cambiario, es un elemento importante dentro de lo que es la política monetaria. Ahora, Kurt,
Velarde se queda al frente del BCR, pero ya conocemos los nombres al menos de los primeros nuevos directores. Alarco, Barrantes, son economistas que tienen investigaciones, digamos, relacionadas con temas sociales, etcétera. Probablemente no serían las opciones más ortodoxas. Y eso va en la línea seguramente de lo que está buscando este gobierno, o lo que se supone que va a buscar este gobierno. Este tipo de directorio, si se, digamos, termina de configurar con lo que haga el Congreso, ¿podría mostrar esa audacia, para utilizar su término? Yo diría que se dan mejores condiciones respecto a las que habían hasta la fecha. En el caso de los 3 directores nominados por el Poder Ejecutivo, el caso de Pepe Tábara, el caso de Roxana Barrantes y el caso de Germán Alarco, estamos hablando de economistas, digamos, que no solamente han estado en la parte académica, sino también han estado en la parte de gestión. Y eso es importante tomar en cuenta. O sea, cuando uno se mete dentro de lo que es la administración pública, en posiciones de alta dirección como el ser director del Banco Central, evidentemente hay un conjunto de calificaciones que se tiene que tener, no solamente por la parte teórica, que está definido por los grados académicos que uno puede exhibir, sino también tiene que ver con el conocimiento práctico de las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, como bien mencionas, o sea, el tipo de cambio está en alrededor ahora entre 4.6 y 4.07. El punto es, si el Banco Central no tiene una intervención mucho más sostenida dentro de lo que vendría a ser el mercado cambiario, entonces estamos dando margen, por ejemplo, para aquellos que compraron dólares a 4.10 o a 4.15, están en la expectativa de que el tipo de cambio se deprecie más para poder hacer una ganancia dentro de un contexto de especulación. La pregunta es, ¿el Banco Central se cruza de brazos frente a esa posibilidad? Es obvio que no debería hacerlo, porque al final de cuentas, una mayor depreciación significa mayor inflación, y esa mayor inflación nos golpea a todos, en particular a la gente menos favorecida, ¿no? Perfecto. Cruz Burneo, muchas gracias por estas importantes aclaraciones de lo que es la labor del BCR y qué es lo que se debería esperar. Gracias a Cruz Burneo por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el escritor Santiago Roncagliolo aquí en Estudios. Estamos conversando aquí con Santiago Roncagliolo. Son estos tiempos, ¿no?, en los que comienzan a venir los invitados en vivo al estudio. Es una sensación extraña para él como escritor afincado en el exterior. Volver casi después de 2 años es como ir saliendo. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ir saliendo de esta suerte de penumbra, ¿no?, en la que hemos estado. Y nos cuesta, además el jet lag cuesta, en tu caso, acabas de llegar, me decías recién ayer. Bueno, gracias por la invitación gracias por estar acá. En carne y hueso. Y sí, he llegado ayer y estoy como después de casi 2 años de no venir. Así que con gente, habiendo perdido gente en la familia. Por supuesto. Entonces reencontrándome con una familia que ya no es la que era, con un país, con un mundo que ya no es el que era, con un país también políticamente muy diferente al que era, es extraño, es como si hubiesen pasado mucho más de 2 años. Tu padre falleció hace poco, por supuesto, conversamos en su momento sobre el tema, pero claro, como dices, estás enfrentándote ahora mismo a esa situación. Y tu padre, además, una persona tan interesante en términos de figuras de transición desde la izquierda, ¿no? Y de poder entender más allá, por supuesto, del tema personal. Muy vigente, digamos, ¿no? Ese perfil. Y seguramente pues sería una voz muy interesante, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. Opinó prácticamente hasta que estuvo muy enfermo, en realidad, ¿no? Siempre estuvo haciendo escuchar su voz por ese lado. Llegó hasta la campaña para la segunda vuelta, ¿no? Recuerdo que un día me dijo, no estoy siguiendo las noticias, y yo pensé, está muy mal. Claro. Si no está siguiendo las noticias es que ya algo grave está ocurriendo, pero es muy extraño perder a alguien a 10.000 kilómetros y no poder venir a despedirte. Recién mañana vamos a ir con la familia. Lógico. A ver sus restos y es como un duelo sin cerrar. De hecho, en vez de resultar una experiencia
penosa. Estas primeras horas me está resultando una experiencia muy grata de estar con mi familia, de estar con mis hermanas, de estar con su hermana, la de mi padre. Porque más que abrir un duelo que no había, lo estoy cerrando. Estoy Lógico. volviendo a abrazar a la gente a la que les debía un abrazo. Uno enfrenta el duelo acompañándose de los suyos, ¿no? Sí, y entonces, claro, eso definitivamente son procesos tan particulares que hemos vivido y que estamos viviendo. Y Líbranos del Mal, ese libro que vas a presentar esta semana acá, tienes una firma el miércoles en Crisol, jueves, ahorita vamos en SBS, en Ibero creo también. Sí, estoy casi vamos seguro. A ver. Sí, SBS, Ibero, Crisol, SBS, Ibero. Ese el orden. Miércoles a las 7 en Crisol, Óvalo Gutiérrez, jueves a las 5 en Ibero Chacaría. Yo en la pandemia me he estado quedando ciego también. Antes yo tenía visión 50-50 y son los cambios que estamos enfrentando. Pero eso no es culpa de la pandemia. Los de nuestra generación. Eso se llama hacernos mayores. Así es. Viernes a las 5 de la tarde en SBS de la Encalada, presentación y firma de libros. Y es un libro que por supuesto es una obra de ficción, pero tiene también esta vigencia. Siempre tu literatura entra mucho en temas no sé, a uso de mejor palabra, de actualidad, ¿no? O sea, temas muy vivos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los abusos de la Iglesia, una organización parecida, ¿no? a una organización de conservadora, muy conocida en el Perú. Y claro, es esta suerte de personaje que regresa también en realidad conocer, en ese caso, a una familia, ¿no? Que no tenía, él había tenido su realidad en Estados Unidos, etcétera, y viene a conocer a esta abuela y de ahí comienza a desencadenarse pues una historia de horrores, en realidad. Y ahora mismo se siguen ventilando pues abusos en la Iglesia Católica, pero me llamaba mucho la atención que en todo este ambiente hoy presentamos en el noticiero una nota sobre la gigantesca devoción por el Señor de los Milagros, ¿no? O sea, es decir, hoy mismo se abrió para que la gente pueda por lo menos verlo un ratito y eran las colas. Entonces, complejo el momento de la Iglesia también, ¿no? Pero para un país como el Perú, de todas maneras, congrega legiones en realidad. ¿Cómo observas eso? Viendo de España, que es un país que además se ha descatolicizado en los últimos años de manera importante, ¿no? Sí, aunque también hay una reacción más conservadora, ¿no? A los grandes movimientos progresistas se generan grandes reacciones conservadoras también. De todos modos, yo no creo que sean cosas contradictorias. O sea, no creo que sea católico defender la pederastia, más bien creo que es poco católico. Por supuesto. Con lo cual, tener una religiosidad no es nada contradictorio con denunciar los abusos en las instituciones bastante terrenales donde se producen estos abusos. Lo de Francia, impresionante también. Más de 300.000 abusados en Francia es una cifra brutal. Debería haber más gente que por ejemplo, vaya presa, pero nada de eso tiene nada que ver con el hecho de que una persona tenga fe. De hecho, no estoy muy seguro de que toda la gente que vaya, por ejemplo, al Señor de los Milagros, sea en un sentido muy estricto considerada católica. Es una religiosidad popular que no necesariamente es la que el Vaticano defiende, ¿no? Es un contacto entre las personas y lo trascendente, lo que está más allá de nosotros. A mí me interesa mucho las religiones, y por eso también me interesa cómo albergan, como todo grupo social, lados oscuros, ¿no? Porque al final de lo que habla este libro, esta novela, es de qué pasa cuando tú crees que lo que te dice alguien te lo dice Dios. El abuso siempre ocurre. Es el daño que te hace alguien que dice que te quiere y que tú crees que te quiere. Todos los abusos domésticos y de todos tipos. Es parte del control, ¿no? O sea, es parte de ejercer ese control, ¿no? Y lo que hace que la víctima sienta que la culpa es de la víctima. Y la víctima se siente culpable por provocar el abuso porque cree tanto en el abusador que no cree que esa persona pueda hacerle daño, ¿no? Pero cuando esa persona dice hablar en nombre de Dios, ya no solamente involucra la denuncia de una víctima, no solamente involucra a su abusador, sino
a congregaciones religiosas, a colegios, a familias que ponen a sus hijos en esos colegios, a otros estudiantes de esos colegios. Y entonces, como ha demostrado la historia, resulta mucho mayor la dificultad para denunciar y por lo tanto mucho mayor la impunidad también, ¿no? Hay toda Ahora, una ¿cómo rompe el tema? Porque sí, la particularidad además de esta historia y del caso peruano, no quiere decir que sea una particularidad estricta, pero se ve muy claramente a lo largo del libro, es el tema de las taras y los prejuicios peruanos, ¿no? O sea, es decir, un movimiento o una organización surgida en un contexto de mucho racismo, de mucho clasismo, recoges además digamos, las características de esta élite limeña que ahora está tan en boga, ¿no? Con el gobierno ¿no? que tenemos ahora y que está confrontando mucho todo eso. Yo hablaba hace algún tiempo en el caso en Chile, ¿no? La indignación en este caso de la clase alta, porque había mandado a sus hijos a esos colegios, ¿no? O sea, fue como también una ruptura. Hay un peso particular, ¿no? Con estas miserias, por llamarlo así, para el caso peruano. Bueno, el tema de clase yo creo que se extiende por toda América Latina. Es un lugar muy desigual, toda América Latina. Los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres. Y sin duda los ricos son más católicos. Para ser conservador hay que tener algo que conservar y esto que defienden esta religión, que entonces termina muy asociada al poder de muchos tipos, al poder social, al poder político, al poder económico. Al privilegio. Al privilegio, ¿no? Que es lo que hace muy difícil romper, digamos, romper ese privilegio, denunciar ese privilegio puede hacerte caer de toda tu clase social, puede ser castigado por toda la clase social de la que vienes, ¿no? Y eso no solamente ha ocurrido en Perú, sino en todos los países. Pero es que además es verdad que precisamente por lo desiguales que son nuestras sociedades, las clases más altas viven como fortificadas de las demás. Viven con muros que las separan de los demás, poniendo sus hijos en colegios y barrios diferentes de los demás. Entonces ya viven en un mundo muy, muy pequeño que se siente hostilizado por los demás. ¿Qué es lo que hace una congregación como la de esta novela y lo que han hecho muchas reales? Captar a chicos diciéndoles que son especiales, que tienen una gran misión para defender al mundo de un peligro que ellos identifican como el mundo real, ¿no? Con el peligro que ellos han enfrentado como parte de su pequeña clase social. Bastante interesante. Volviendo al tema, y bueno, y obviamente el Opus Dei es una inspiración mayor, ¿no? Para todos estos grupos, precisamente. Hablabas de la contrarreacción, por ejemplo, en el caso de España, y ahora mismo hemos visto, por ejemplo, cómo Keiko Fujimori se está pegando a Vox, ¿no? A este partido, creo que es de ultraderecha, ¿no? Ultraderecha, que ¿no? además es un partido de ultraderecha que está expandiéndose por varios países latinoamericanos. También firmaron unos acuerdos en México con el PAN, que es el partido, con una parte del PAN, con la parte más extrema del PAN, porque, digamos, hay esta agenda, está ocurriendo que en la polarización latinoamericana... En parte es una agenda de conservadurismo religioso también. De hecho, una de las cosas de las que habla esta novela, y es cuando aparecen cosas como los odálites en el Perú o los legionarios de Cristo en México, es como reacción a los grupos de teología de la liberación que aparecen en los 60, 70, y hacen sentir a la parte más conservadora de la Iglesia que los comunistas les están robando incluso a la Iglesia. Y entonces se forma esta idea militar de jóvenes que entran a las congregaciones religiosas con una misión de luchar por una serie de valores amenazados y en el caso peruano directamente con frases tomadas de Primo de Rivera y de la falange española, de la extrema derecha del fascismo español de los años 30, ¿no? Esto es lo que recupera Vox y prende muy bien cuando hay un discurso anticomunista muy extremo, como el que está viendo en América Latina, ¿no? La idea de que el comunismo va a venir y lo va a destrozar todo legitima a una extrema derecha que se reivindica defensora de ese comunismo. Y cada uno se alimenta el uno al otro. Ah, no, claro, es el mejor adversario que puedes tener al frente si es que estás en un escenario polarizado o buscando polarizar. Yo he escrito otras novelas sobre Sendero Luminoso y su método de reclutamiento no era muy diferente que el de un grupo ultraconservador. Chicos
con familias destruidas, que necesitan referentes familiares, padres, hermanos y sobre todo una misión. Y el grupo te dice, aquí vas a luchar para salvar al mundo de enemigos muy grandes, y captan así a gente muy joven que luego ve a los jóvenes del otro lado y se siente legitimada porque cree que ellos son sus enemigos, ¿no? Interesante lo del método de reclutamiento, porque efectivamente estos grupos religiosos buscaban chicos con un perfil muy claro, ¿no? O sea, muy claro. Digamos, de familias, ¿no? Adineradas, y desestructuradas. Exactamente. Esto era muy importante. Exactamente, pero además con un fenotipo, por decirlo así, ¿no? Bastante claro también, ¿no? Entonces claro, era todo ese conjunto, y bien interesante que hagas el paralelo con el reclutamiento senderista, que ahorita regresamos a ello. Pero el tema de Keiko Fujimori, ¿cómo, viviendo allá en España y viendo el desarrollo de Vox y demás, Keiko Fujimori también desconcierta un poco, ¿no? Porque son esta especie de bandazos, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero acá parece querer competir por lo que ella debe estar viendo como mercado electoral en un futuro. Que de repente el señor López Aliaga se lo disputa, es difícil para la derecha, como también para la izquierda, centrarse, ¿no? Y parece que se está yendo por esa opción, ¿no? Yo creo que Donald Trump cambió todo, ¿no? Cuando apareció un Donald Trump exagerado, histriónico, tuitero, diciendo barbaridades que no se decían normalmente en la política, y siendo percibido por un elector como el que dice la verdad en contra de los políticos, abrió una nueva manera de ser que ha ido tiñendo a Europa, a Vox, al fujimorismo, a López Aliaga y a muchos candidatos de la derecha continental, ¿no? La idea de que cualquier cosa de izquierda es chavista, y por lo tanto una amenaza peligrosa, alimenta también este tipo de discurso, pero sobre todo yo creo que viene alimentado, igual que el chavismo o el izquierdismo extremo, porque después de la crisis financiera, yo diría que la última década del mundo se ha vuelto un lugar muy complicado. Hay que saber demasiadas cosas, las soluciones a los problemas son muy complejas y nos sentimos seguros con un discurso simple. Claro. Lo que es común a la extrema izquierda y a la extrema derecha es tener soluciones muy simples a problemas muy complicados, ¿no? Y que deviene también en algunos casos en tentaciones autoritarias que nunca han estado muy lejos para un país como el Perú, ¿no? En el fondo, que esto también lo que legitima los autoritarismos es la idea de que los países no están preparados para la democracia, no se saben gobernar. La democracia es un caos y un nido de ladrones, ¿no? Yo creo que todos los escándalos de corrupción de los últimos años en el Perú y luego la pandemia crearon esta imagen de una democracia en la que unos roban mientras tú no tienes ni un médico. Y esto es un caldo de cultivo para cualquier autoritarismo, para cualquiera de los dos. De hecho, ha creado un escenario muy polarizado con dos fuerzas que no eran tan fuertes 2 meses antes, ¿no? Exactamente. Y en medio de esa polarización, otro hito que ha sido la muerte de Aymal Guzmán. Tú escribiste hace varios años este libro de La Cuarta Espada. Y claro, yo volvía un poco sobre este debate, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Hemos vuelto en realidad a debatir temas de hace 20 años, ¿no? Y regresar a la incapacidad, ¿no? O 40. Claro, 20 si ponemos el tema de la Comisión de la Verdad, o 40 efectivamente si vamos más atrás. Pero es bien interesante lo que señalabas sobre este tema de método de reclutamiento, porque releyendo todos estos trabajos y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que veías es que, claro, Guzmán era, bueno, un tipo mesiánico, ¿no? Creo que lo declarabas más temprano en Radio Nacional, ¿no? Y por eso se cayó tan rápido Sendero cuando él se cae, porque él era Dios, era esta figura, ¿no? Pero además con este culto a la muerte, ¿no? Particular incluso para nuestra violencia política de los 60, 50, 70, no tenía nada que ver con lo que Sendero introduce, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿era una secta, Sendero? En muchas cosas, en su organización, sí, digamos, era un grupo muy cerrado, que además cortaba los vínculos, es otra similitud con los grupos ultraconservadores,
cortaba los vínculos de sus miembros con el mundo exterior. Solo podías relacionarte dentro del grupo y solamente podías procesar la información que te diese el líder. Pero lo que le dio una gran fuerza es que esa secta eran los profesores que iban a enseñar a prácticamente toda la Sierra Sur del país durante 15 años antes de la lucha armada. Entonces, esta gente tenía toda una generación que habían formado ellos, de modo que la secta se extendió de una manera completamente anormal, aprovechando el espacio que más estaba dejando el Estado peruano, que es la educación. Entraron en la cabeza de los jóvenes y creo que esa es la lección más dolorosa y cruel de por qué es importante la educación de un país. La educación es donde tú le explicas a la gente cuál es el proyecto del que forman parte y si el Estado no la da, puede venir otra persona y darla. Y ojo que ahora eso, sea volar en pedazos. Lo que se quiere considerar como educación también está puesto en cuestión ahora mismo, ¿no? Acá en el Perú me refiero, ¿no? O sea, siguen siendo las mismas cuestiones. O sea, a mí me sorprende que se muere Guzmán en un momento en que hay simpatizantes de su grupo en el gobierno y la líder de la oposición es la hija del presidente con el que él cae preso. Digamos, te hace pensar que en 30 años ya no nos matamos como antes, somos más civilizados, pero que esencialmente los conflictos siguen iguales, siguen siendo lo mismo, seguimos discutiendo las mismas cosas. Espero que mantengamos la tendencia hacia ser más civilizados, pero también deberíamos ya resolver ciertas cosas, ¿no? Deberíamos crear un país en el que podamos convivir todos. Vamos a ir a una pausa, Santiago, pero vamos a regresar con lo último. Queremos aprovechar además tu lugar de residencia y tu punto para hablar rápidamente. ¿Estamos solos en el Perú o el mundo está un poquito de cabeza? Regresamos tras la pausa. Santiago Roncalio, quería de todas maneras ver tu perspectiva un poco, porque uno ve ahora mismo, termina la era Merkel en Europa, y los alemanes están tratando de conformar gobierno con unas votaciones ajustaditas también, ¿no? O sea, complicadas, con liberales, conservadores, verdes. En España mismo veíamos, evidentemente las consecuencias de la pandemia no son las mismas que en países como los nuestros, pero lo que se ve es una gran inestabilidad en realidad. Es un tiempo, pareciera, de cambio de lenguajes políticos. ¿Cómo observas esa situación? Como para entender que el Perú es una parte en un mar, en realidad, de complejidad, ¿no? Bueno, yo diría que hay un libro muy bueno de Ramón González Ferris que se llama La trampa del optimismo y que es un ensayo que defiende que todo el optimismo liberal de los 90 era demasiado optimismo, pero que nadie vio las señales de lo que iba a salir mal con, por ejemplo, la crisis financiera, ¿no? Y obviamente menos aún 10 años después con la pandemia. Y todo eso ha creado un descontento en muchos países contra un sistema que parecía reinar solo y triunfante. Pero a diferencia de otros momentos como el siglo XX, pues si no eras capitalista eras comunista. O sea, había dos polos. A diferencia de eso, en este caso, si no te gusta este sistema, no hay otro. Y esto ha creado un desconcierto global sobre qué pasa cuando necesitas cambios si no hay un cuerpo coherente ideológico que lo sustente. Pero de hecho, Europa, claro, había caminado hacia un cierto, no sé si justo medio, pero tenías el estado de bienestar que también se ha complicado muchísimo, ¿no? O sea, sigue siendo España, de hecho, es un referente. Desde América Latina sigue siendo envidiable el estado del bienestar europeo. Lo que pasa es que cuando tú tienes una crisis, tú no te comparas con Perú si eres italiano o si eres de Congo, no te comparas con Francia, tú te comparas con tus padres. En realidad, yo creo que los latinoamericanos de los últimos 20 años han ido viviendo mejor que sus padres. Y los europeos han vivido peor que sus padres. Y eso crea un foco de inestabilidad, ¿no? La sensación de que a ti te robaron algo que la generación anterior tuvo. Aunque visto desde otro país tú eres muy rico y de hecho la gente se muere en tus costas por llegar a tu país,
esto al ciudadano de ahí le importa menos. Él solamente está pensando en que su papá tenía más cosas y más trabajo y más dinero. Me han quitado algo que las generaciones anteriores tenían. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a repetir la agenda, ¿no? de esta semana. A ver si me la grabo yo, que siempre me la confundo. Miércoles a las 7 de la noche en Crisol del Óvalo Gutiérrez. Eso es. Jueves a las 5 de la tarde en Ibero de Chacarilla. Y viernes a las 5 en SBS La Encalada. Presentación y firma de libros con todas las medidas de bioseguridad. ¿Es esta semana? ¿No es esta semana? ¿Sí? ¿No? Algo así. A ver, miércoles, no. Miércoles sí, miércoles sí. Miércoles 13 de octubre, ya vamos a hacerlo más complejo, ya, para que se quede claro. Miércoles 13 de octubre a las 7 en Crisol. Viernes 15 de octubre, o sea, este viernes, a las 5 en SBS La Encalada. Y jueves 21 de octubre a las 5 de la tarde en Ibero de Chacarilla. Ese era el tema. Que el otro, ¿me lo puedes mandar por mail? Ahorita te la comparto, no te preocupes, para que quede clarísimo. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Suerte en toda esta presentación y suerte en el reencuentro pues, con tu país. Gracias. Claro que sí, gracias. Gracias a ustedes. ¿Dónde estoy? Voy a darle el pase a mi amigo Lucho Trizano, que viene ahí sí, no sé si es la trampa del optimismo con la selección peruana, como la que estábamos mencionando, pero dice Trizano que hay razones, por supuesto, para seguir optimistas con la blanquirroja. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, nos vemos mañana con más Cara a Cara, comenzamos una nueva semana. Adiós.